¿Se observan la pantalla? Bueno, la estoy anotando. He tenido problemas con Teams. Sí, se ve. ¿Sí lo observan? Ok, bueno. Entonces vamos a continuar. Si en algún instante se detiene, pues me avisan. Bueno, vamos a continuar entonces de manera histórica en 1968. Pontecorvo. Entonces, sugiere una explicación, el problema que habíamos mencionado en la sesión pasada, hay una explicación para el déficit de neutrinos solares, no hay una explicación para este problema. Se propone una solución a este problema de los neutrinos solares. ¿Okay? Y lo que propone es, su idea sugiere que los neutrinos del electrón se transforman durante su vuelo, durante su trayectoria, en una especie diferente de neutrino, y por lo tanto, lo que sugiere es que el experimento de Davis estaba diseñado exclusivamente para detectar solamente una especie de neutrino, el neutrino del electrón. Por lo tanto, no podía verificar la existencia de esa transformación. Entonces, sugiere una transformación, existe una transformación durante el trayecto neutrinos del electrón, que ya sabemos que viene de este modelo solar, de las reacciones nucleares, de la cadena PP que es la cadena primordial que proporciona al Sol su energía. Entonces existe una transformación de estos neutrinos hacia una especie diferente que en principio podría ser, la primera propuesta puede ser neutrinos del muón e incluso antineutrinos se podían transformar, esa era la primera propuesta, incluso se podrían transformar estos neutrinos del electrón a antineutrinos, de tal manera que el experimento pues no pudiese detectar ni los neutrinos del muón, incluso ni los antineutrinos del electrón. ¿Ya vieron por qué no es posible? Tienen que hacer experimentos diferentes para poder detectar neutrinos y antineutrinos. Entonces, este experimento de Davis no podía detectar eso, estaba dedicado exclusivamente a detectar neutrinos del electrón. Entonces, este mecanismo, esta es una primera idea, se le llama oscilación de neutrinos, y esta se puede modelar a través de lo que conocemos de mecánica cuántica. Entonces, mecánica cuántica podemos tener, ustedes recuerdan el oscilador armónico, pueden existir osciladores acoplados, y entonces se pueden escribir los estados de las funciones de onda como una combinación lineal de los modos normales de oscilación. Entonces, usando mecánica cuántica vamos a tratar de visualizar un modelo sencillo, cual nos va a mostrar cómo es posible parametrizar esta probabilidad de que existe una transformación de neutrinos del electrón a neutrinos del muón. Entonces vamos a considerar dos tipos de neutrinos. Entonces es necesario mecánica cuántica, fundamentos de mecánica cuántica, y aplicada a los osciladores acoplados. ¿Sí? En los osciladores acoplados nosotros observamos una oscilación de estos osciladores acoplados. Al resolver la ecuación encontramos modos normales de oscilación. Entonces cualquier movimiento de oscilación de ese conjunto de dos resortes, por ejemplo, puede ser escrito como una combinación lineal de los modos normales de oscilación. ¿Sí? Entonces vamos a considerar solo dos neutrinos, dos tipos de neutrinos. Neutrino del electrón y neutrino del muón. ¿Bien? Los neutrinos del electrón que provienen del Sol. Entonces, si uno puede convertirse en otro, esto significa que ninguno de esos estados son en estados del Hamiltoniano. ¿Bien? Entonces, no son solución a la ecuación de eigenvalores del Hamiltoniano. Entonces, si un neutrino se convierte
otro. Entonces, esto significa que ninguno de estos neutrinos son eigenestados del Hamiltoniano. O en otras palabras, no son los modos normales de este Hamiltoniano. Así como en los osciladores acoplados, un movimiento no va a ser eigenestado del Hamiltoniano. Quienes son eigenestados son los modos normales que encontramos al realizar la solución de ese problema de osciladores acoplados, ¿no? Realizamos un cambio de base, ya en ese nuevo cambio de base el Hamiltoniano ya está diagonalizado, ya podemos encontrar los eigenvalores, y los eigenestados de oscilación pues son, bueno, los estados de oscilación, las funciones de onda que representan a cada uno de esos modos normales, se le llaman modos normales, son eigenestados del Hamiltoniano. Los verdaderos estados estacionarios entonces son una combinación lineal ortogonal. Es decir, los verdaderos, vamos a denotar con V1, o mejor dicho es la nu, y nu2, estos serían los eigenestados del Hamiltoniano. Y ustedes recordarán en el problema del oscilador acoplado, es un cambio de base, hay una relación entre la vieja base y la nueva base, entonces es una relación recíproca. Entonces vamos a proponer, bueno, que esta nueva base, la base que sí es el eigenestado del Hamiltoniano, pues se puede escribir como una combinación lineal de de las funciones de onda del neutrino, del electrón y del muón, que no son eigenestados del Hamiltoniano. O sea, la vieja base, en la cual el Hamiltoniano no está diagonalizado, es la base de los neutrinos que observamos. Por simplicidad, bueno, con la finalidad de establecer precisamente este hecho, que es una rotación de una base, pues se parametriza esta combinación lineal en términos de los ángulos de rotación que ya conocemos. Conocemos del cambio de base en álgebra lineal o incluso en estos osciladores acoplados en mecánica cuántica. Entonces, la ecuación número 1 nos está describiendo los eigenestados del Hamiltoniano, nu1 y nu2, en términos de la vieja base, neutrinos del muón y neutrinos del electrón. Entonces, en esa base el Hamiltoniano no está diagonalizado. Bueno, los que sí son eigenestados son el nu1 y el nu2. Entonces, de acuerdo a la ecuación de Schrödinger, tenemos el Hamiltoniano aplicado a la eigenfunción, nos da su energía por la eigenfunción. Entonces, esta eigenfunción del Hamiltoniano tiene una parte espacial y una parte temporal. ¿Okay? Entonces, los eigenestados, nu1, que depende, su evolución temporal, puede depender de un valor al tiempo cero por el operador de evolución, que es pues el factor exponencial. De la misma forma, nu2 al tiempo cero por el exponencial que nos parametriza la evolución temporal de este estado. ¿Okay? Bueno, entonces estos sí son eigenestados. Entonces esta función de onda correspondería a estos estados, a nu1 y a nu2. Entonces, asumimos que la partícula inicia como un neutrino del electrón. Entonces inicialmente tenemos a t igual a 0 un neutrino de electrón. Eso significa, ya dado de la ecuación número 1, 1 al tiempo 0, este coeficiente pues va a ser simplemente menos seno del ángulo, de acuerdo a la ecuación número 1, y nu2 va a ser coseno del ángulo. El tiempo inicial solamente existe neutrino del electrón. Pues, por lo tanto, los eigenestados del Hamiltoniano
tienen esta representación. Bueno, ya que tenemos estos eigenestados, los utilizamos en la ecuación número 1. Pues, usando en 1 esta representación, pues tendremos la mezcla en términos de la vieja base, y la segunda ecuación que satisface la condición inicial, y tenemos, bueno, hemos escrito la ecuación número 1 con la solución a la ecuación de Schrödinger, que son eigenestados del Hamiltoniano. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Bueno, vamos a multiplicar y dividir. No, vamos a multiplicar el primero. Vamos a llamarle esta la ecuación número 2 y esta la ecuación número 3. Multiplicando 2 por coseno del ángulo. Y hacemos lo mismo, una multiplicación de la ecuación número 3 por seno del ángulo. Y después sumándolos, ¿sí? Hacemos esa suma. Esta es la ecuación número 2 multiplicada por coseno. La ecuación número 3 multiplicada por la función seno. Realizamos la suma. Y lo que obtenemos es que el neutrino del muón, bueno, este término con este término se cancelan. ¿Bien? Entonces podemos obtener que el neutrino, el estado del neutrino del muón en función del tiempo, tiene la forma. Podemos escribir de esta manera. Como podemos observar, este es ya este es un neutrino del muón. Podemos observar que ese coeficiente que tenemos es un coeficiente que depende del tiempo. Entonces los estados, el neutrino del muón y el neutrino del electrón, son estados que van a evolucionar. Entonces la probabilidad, habíamos iniciado con un neutrino del electrón. Entonces en algún instante este estado va a ser un estado con una probabilidad de existencia diferente de cero. Entonces podemos nosotros analizar cuál es la probabilidad de que el electrón se convierta en un neutrino del muón. Eso significa tomar el módulo de este estado para verificar su existencia, módulo al cuadrado. Tomamos el módulo al cuadrado como es módulo al cuadrado y esta es una cantidad compleja, pues es z por z conjugado. Pues vamos a escribir esos términos, z y z conjugado por, aquí vamos a poner el conjugado, podemos manipular esos términos, arreglar y utilizar algunas identidades para poder escribir pues, que esta amplitud de probabilidad de que se transforme el electrón, el neutrino del electrón a un neutrino del muón, pues se puede escribir en la forma seno cuadrado del ángulo doble o del seno de 2 veces θ entre 4
por 2 veces, 2 menos 2 veces el coseno, cuyo argumento sobre h bar. ¿Sí? Esto la anterior expresión, esta anterior expresión, se puede realizar la multiplicación de los términos, se pueden utilizar identidades trigonométricas y el ángulo doble para escribirlo de esta manera. ¿Sí? Podemos todavía reescribir el segundo término y esto se escribe seno cuadrado de 2 veces ese ángulo por el seno cuadrado de E2 menos E1 dividido entre 2 veces h barra seno al cuadrado. Bueno, entonces, de esta manera, la probabilidad de que un neutrino, el electrón, se transforme a un neutrino del muón, esa probabilidad pues está dada por ese coeficiente que lo podemos reescribir, ya que ambos términos están elevados al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Quién es este ángulo? Este ángulo es un número fijo. Hemos supuesto que existe una mezcla al proponer la ecuación número 1. ¿Sí? Los eigenestados del Hamiltoniano, los verdaderos eigenestados del Hamiltoniano, son estos neutrinos, neutrinos tipo 1 y tipo 2, es decir, los neutrinos son una mezcla. Esto nos podría recordar, por ejemplo, a ciertos sonidos en la música, al hacer ciertos sonidos en una guitarra. Un sonido es una mezcla de armónicos, no es un sonido puro, ¿ok? Tiene cierta proporción de cierto armónico. Los armónicos son los modos normales de oscilación. Y entonces, ese ángulo es precisamente esa mezcla. ¿Qué tanta mezcla o qué tanta proporción de ese armónico? Bueno, esta es la relación inversa. Podemos escribir la relación inversa para poder describir los neutrinos del mol como una mezcla de nu1 y nu2. De la misma forma, el neutrino del electrón y del muón pueden ser escritos en términos, la relación inversa de esta ecuación número 1, como una mezcla de los modos normales de oscilación, que no son otra cosa que los eigenestados del Hamiltoniano. ¿Sí? Y bueno, entonces ese es un ángulo, se llama el ángulo de mezcla. Solamente estamos pensando en dos tipos de neutrinos. Esa sería la mezcla que existe entre el neutrino del electrón y el neutrino del electrón como una mezcla, o mejor dicho, los neutrinos que observamos es una mezcla de neutrino del electrón y neutrino del muón. ¿Sí? Así como los sonidos. Entonces, ese en principio debe de ser un parámetro fijo del modelo de esta propuesta para explicar la oscilación de la deficiencia, el problema que existe en los neutrinos, en la detección de los neutrinos solares. Entonces, es un valor fijo que con el experimento, con las mediciones, se tiene que obtener. Por el otro lado, tenemos aquí otro término, depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que en algún instante de tiempo, el neutrino, que posiblemente podría tener una mayor proporción de neutrino del electrón, lo observamos como neutrino del electrón, después de un cierto intervalo de tiempo, dependiendo de todo ese término, posteriormente se va a transformar en un neutrino del. Si graficamos esa probabilidad, pues que como es un seno cuadrado, bueno, este sería un factor constante, el ángulo de mezcla es un factor constante, es un seno cuadrado, entonces tendremos la probabilidad conforme pasa el tiempo de esta manera, ¿no? Ahora, podemos reescribir esta probabilidad en términos de los parámetros que definen pues la emisión de los, bueno, que nos pueden dar una mayor visualización de pues que estos neutrinos son emitidos desde el Sol, recorren cierta, aquí hay un tiempo, desde ese tiempo es el tiempo que va a transcurrir para desplazarse desde el Sol hacia la Tierra. Entonces hay una distancia. Entonces estos neutrinos van a viajar a una velocidad muy
velocidad de la luz, a pesar de que hemos mencionado que no tienen masa, pero aquí va a ser muy importante el hecho de que tengan masa. Bueno, vamos a asumir entonces los eigenestados pH. ¿Quiénes son esos eigenestados? ν1 y ν2, los modos normales de oscilación, tienen masa M1 y M2. ¿Sí? Podemos asumir que como vienen de la misma fuente, podemos asumir, realmente es el caso más general, con 3 mezclas de neutrinos es un poco más complicado. Entonces, sin embargo, podemos realizar esta suposición para ver este resultado en el caso de 2 neutrinos, y el resultado final va a ser correcto, ¿no? Asumiendo que su momento coincide, la magnitud de su momento. Entonces tenemos la expresión relativista para la energía. Recordemos la expresión relativista. De la expresión relativista de la energía. ¿Sí? Ahora, esta masa, vamos a asumir que es una masa no cero. Ya sabemos que los neutrinos, cuando estuvimos analizando el decaimiento beta y estuvimos analizando las gráficas cómo se distribuía la energía de los neutrinos, y estuvimos buscando cómo se comportaba esa gráfica hasta el punto máximo para tratar de visualizar si había ahí algún vestigio de una señal de que el neutrino tuviese masa. Nuestras capacidades tecnológicas aún no nos permitían en ese instante decidir que era cero. De hecho, ese experimento no nos dice que sea cero, simplemente nos dice que es muy pequeña. Entonces, pues la práctica entonces se toma como cero, pero no hay en el experimento que nos diga es completamente cero. Simplemente como es una cantidad muy pequeña, se ha asumido que es cero. Entonces, es una cantidad muy pequeña. Entonces, estas masas son pequeñas comparadas con el momento que puedan tener estos neutrinos con esa magnitud. Entonces, este segundo término, creo que aquí me faltó, no, está bien. No, está bien. Entonces, este término, el segundo término de esta expresión, va a ser un término muy pequeño, es una masa muy pequeña. Entonces, podemos entonces aproximar la energía, como esta va a ser la energía relativista, la magnitud del momento, por C. Aquí me faltó un P, un momento al cuadrado, a la 1/2. Bueno, esta es la expresión exacta. Vamos a hacer la aproximación con este término muy pequeño, mucho menor que 1, porque esas masas van a ser muy pequeñas. Estas aproximaciones las han venido, ustedes ya la conocen desde ondas de electromagnetismo, para la expansión multipolar, campo magnético, producido por un campo magnético, o el campo eléctrico de un dipolo, producido a grandes distancias. Entonces esa cantidad es muy pequeña, es muy común realizar este tipo de expansiones. Entonces, por lo tanto, ya la expansión, la energía relativista, realizando la expansión, tendrá esta forma. ¿Sí? Ahora, ya con eso, entonces podremos entonces establecer la diferencia de energías entre estos dos neutrinos, o estos eigenestados del hamiltoniano, asumiendo que tienen la misma magnitud de su momento. Entonces, como hemos hecho una aproximación, esto es de forma aproximada. ¿Sí? Vamos a continuar en la otra hoja. 2 menos C1, esto lo estamos realizando porque en la expresión para la probabilidad tenemos ahí las diferencias de energías. Entonces vamos a reescribir ese término de otra manera. Entonces E2 menos C1 de forma aproximada, M2 al cuadrado menos M1 al cuadrado, y esto también se puede escribir de forma aproximada en términos de la energía.
¿sí? Ya que el momento es aproximadamente su energía sobre C. A pesar de que existe masa, esa masa es muy pequeña, entonces en primera aproximación ese es el momento, la magnitud del momento lineal. Entonces, por lo tanto, la probabilidad la estamos reescribiendo. Probabilidad de que un neutrino de electrón se transforme en un neutrino del muón, seno de 2 veces el ángulo de mezcla, seno de masa 2 al cuadrado menos masa 1 al cuadrado sobre 4h barra su energía, C cuarta por T, todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahora, los neutrinos viajan a una velocidad o una magnitud de su velocidad igual a C. Entonces, esto significa que una de estas C por T nos representa la longitud, le vamos a llamar Z, la longitud que viaja. Entonces, esta probabilidad la vamos a escribir en términos de la longitud que pueden viajar esos neutrinos, para que esta probabilidad esté en términos de la longitud que viaja ese neutrino. Seno del ángulo de mezcla, seno de, vamos a llamarle, ¿cómo vamos a llamarle? M2 al cuadrado menos M1 al cuadrado, le vamos a llamar delta M cuadrada. La diferencia de estas masas C cúbica por Z. Entonces recuerden, Z es la distancia que viaja el neutrino. Entonces, en nuestro caso, en el problema de neutrinos solares, Z sería la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Entonces, con esta probabilidad podemos entonces estimar, bueno, este es un modelo solamente de dos neutrinos, estimar cuál es la probabilidad de que un neutrino de electrón se transforme en un neutrino del muón, asumiendo que esa distancia Z pues es la distancia entre la Tierra y el Sol. Por supuesto, tenemos aquí parámetros de este modelo, de esta propuesta, que hay que determinar quiénes son. El ángulo de mezcla, que no sabemos cuál sea ese ángulo, entonces es una de las preguntas fundamentales actuales de la física de neutrinos, ¿por qué ese ángulo de mezcla que se mide es precisamente ese valor? Entonces, hay preguntas fundamentales, ¿por qué tiene que ser esa mezcla? ¿Cuánto va a ser ese ángulo de mezcla? ¿Cuánto va a valer para la transformación de neutrinos de muón a neutrinos del electrón o de neutrinos del electrón a neutrinos del tau? Son esos ángulos de mezcla. Aún no hay respuesta a ese problema. Y la otra característica de la cual depende esta probabilidad, pues, es esta cantidad que no es más que una resta de masas al cuadrado. ¿Cuánto valen esas masas? No lo sabemos. El experimento también va a poder determinar cuánto vale esta resta, pero no puede decirnos cuánto vale M1 ni M2. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es los cuadrados de esas cantidades y restarlos. ¿Sí? Pues esos son los parámetros del modelo. Todavía hay preguntas en este modelo, o sea, todavía hay mucho que hacer en la física de neutrinos, hay que proponer a lo mejor otros experimentos secundarios en los cuales se pueda discernir o se pueda obtener estas masas, ¿no? No se saben las masas de esos neutrinos, se sabe cuánto valen esas restas. Entonces son parámetros también del modelo que han sido medidos, ¿no? Entonces esta probabilidad, entonces, vamos a definir el valor de Z. Bueno, podemos observar que esta probabilidad, ya lo habíamos mencionado, tiene este valor, entonces podremos encontrar cuando la probabilidad es máxima, pues cuando, vamos a, entonces cuando Z es igual a
2pi h barra, eso lo podemos observar de la probabilidad que hemos escrito, delta m cuadrada por c cúbica. Entonces la probabilidad es máxima. E igual a seno cuadrado de 2 teta. Entonces, si pudiéramos tener un experimento y pudiéramos evaluar esa z, de hecho la podríamos evaluar, claro, tenemos aquí otro factor importante, eso se puede obtener de pues, el modelo solar, que nos puede decir con qué energía pueden salir los neutrinos del Sol. Este sería otro parámetro que con los experimentos pues, se puede verificar cuánto vale esa diferencia de masas. Entonces podríamos calcular ese valor de z y podíamos soñar en poner un experimento que detectara neutrinos en esa posición, que por supuesto sería una posición entre la Tierra y el Sol, para poder observar la máxima oscilación. Cuando z es igual a 2L, entonces nos encontramos en que los neutrinos del electrón que provienen del Sol son nuevamente neutrinos del Sol. O sea, decimos nuevamente porque durante el transcurso esa probabilidad nos ha mostrado que existe cierta probabilidad de que se transformen en neutrinos del muón. Va cambiando esa probabilidad que la tenemos. Entonces, en el instante que esa probabilidad se vuelve a ser 0, z igual a 2L, pues tendremos nuevamente, como lo hemos estipulado aquí, los neutrinos del electrón son nuevamente neutrinos del electrón. Y también será interesante, pues, evaluar esa distancia y soñar en que pudiésemos colocar un experimento en esa distancia y poder verificar que efectivamente, ahí podríamos verificar que si colocamos el experimento a esa distancia, tendríamos que detectar la totalidad de los neutrinos del electrón propuestas por el modelo de neutrinos solares. ¿Sí? Y con eso también se seguiría confirmando, bueno, esta propuesta. Bueno, entonces este es un pequeño ejercicio para dos tipos de neutrinos. Es posible realizarlo, pero es que es un poquito más complicado, proponer la mezcla de esos tres neutrinos. Entonces tendremos, si ustedes recuerdan, una mezcla de este tipo. Para parametrizar una mezcla de este tipo, necesitamos una matriz de 2 por 2, son dos estados, neutrino del electrón, neutrino del muón, es un solo ángulo, una matriz la matriz de transformación, la matriz de rotación, matriz de 2 por 2. Si tenemos tres tipos de neutrinos, pues es de 3 por 3. ¿Okay? Tenemos más parámetros. Y bueno, se va a complicar un poquito más el cálculo de la probabilidad, ¿no? Pero es posible. Entonces, este modelo ya está construido, ya se ha confirmado, se han realizado las mediciones de los parámetros del modelo y se ha confirmado midiendo, ya con esta probabilidad, midiendo la totalidad, haciendo un experimento que mida en conjunto, que sea sensible a capturar o a detectar neutrinos del electrón, neutrinos del muón y neutrinos del tau. Así todos los neutrinos del Sol que se dirigen hacia la Tierra y que recorren una cierta distancia z, que vimos por acá, una distancia z, algunos de ellos se van a transformar, pero si contabilizamos la totalidad, neutrinos del muón, del tau y del electrón que llegan a la Tierra, eso tiene que ser igual a la totalidad de neutrinos emitidos por el Sol. Y pues resulta ser que eso es lo que se observa, ¿no? Bueno, entonces el punto aquí importante es que efectivamente los neutrinos oscilan. Estos neutrinos no son eigenestados del hamiltoniano, es decir, son una combinación lineal. Un neutrino no es un neutrino electrónico, no es un neutrino puramente electrónico, es una mezcla. Así como pensémoslos de la forma en los sonidos. Los sonidos de las notas que podemos tocar en una guitarra es una mezcla de armónicos. Tendrán una mezcla predominante. Aquí el caso es que los neutrinos, conforme viajan cierta distancia o pasa el tiempo, pues la mezcla dominante, en algunos otros casos, va a ser la menos dominante y va a emerger otra más dominante. ¿Ok? Bueno.
Entonces, hasta aquí yo creo que vamos a ver lo relacionado. Ya nos hemos alejado de la física nuclear, hemos ya entrado aún desde el momento en que empezamos a analizar el conservación del número leptónico, la paridad, la violación de paridad por el decaimiento débil, la física del neutrino, y llegar a este modelo de oscilación de neutrinos. Entonces vamos a regresar ahora nuevamente otra vez a la interacción nuclear. Entonces vamos a analizar la fuerza entre nucleones. Yo creo que hasta el día de hoy vamos a quedarnos aquí. Vamos a ver la siguiente clase, fuerza entre nucleones. ¿Cuál es la propuesta de cómo se realiza esta fuerza de interacción entre núcleo y nucleón? Los nucleones son neutrones y protones. Vamos a recordar la energía del enlace. Vamos a revisar un modelo que se llama el modelo de Yukawa, el cual propone que hay una interacción a distancia, pero de una manera diferente. Es necesaria que esta comunicación entre partículas se realice a través de otra partícula que se le va a llamar una partícula mediadora, que es la encargada, es una mensajera que se encarga de, pues, comunicarle a estas partículas, si le podemos llamar de esa manera, que existe, por ejemplo, comunicarle a un protón que existe ahí en las cercanías un neutrón. Y esta mensajera va a ser la que transporta la información de la interacción nuclear. Y esta partícula se la va a conocer como el pión. Entonces, cuando lo propone Yukawa, se propone la existencia de esta partícula, con su modelo se propone qué masa debería de tener. Entonces, es una nueva partícula de manera cronológica, aproximadamente en la misma época en la cual se propone el neutrino. Entonces es una nueva partícula, se detecta, o eso es lo que vamos a ver, les estoy dando un avance, se va a detectar, bueno, se va a realizar una búsqueda por esta partícula propuesta por el modelo de Yukawa. Se van a encontrar dos partículas muy similares, y lo que se va a generar con esta búsqueda es que no solamente existe esta partícula de Yukawa que se le llama el pión, sino que podemos tener piones cargados, positivos, negativos y neutros, sino que además existe otro electrón. De forma cronológica, solamente conocíamos el electrón, protón, neutrón, neutrino del electrón, después el pión del modelo de Yukawa. Se detecta, se descubre una nueva partícula que se le va a llamar muón, ¿sí? Se le va a llamar el muón. El muón va a ser una partícula mucho más, pues, bueno, va a tener una masa más grande que la masa del electrón, pero menor que la masa del pión. Con este descubrimiento del neutrino del muón, se establece el principio de conservación del número leptónico electrónico y muónico, lo que ya vimos. Entonces nosotros ya suponíamos que ya habían sido descubiertos. Entonces vamos a revisar nuevamente eso. Y ya posteriormente, pues veremos ya con este modelo de Yukawa, la existencia de esta partícula se le llama mesón, es un mesón, no tiene spin, y posteriormente empieza a existir más y más experimentos que empiezan a arrojar una gran cantidad de partículas que se van a tratar de acomodar en una especie de tabla periódica, así como la tabla periódica de los elementos. Pero esta es la información de partículas es tan abundante, tiene que haber más de 3.000 partículas de este tipo, y entonces hay que realizar un nuevo esquema que llevó a Gell-Mann y Murray a establecer un modelo que se llama el modelo de quarks, que nos ayuda a empezar a realizar una clasificación y que da mucha información además para la posterior construcción del modelo estándar. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver lo que queda de las clases, ¿no? Por el momento yo creo que hasta aquí llegamos. El día de el viernes nuevamente tengo ahí una sesión con el CIFIN. No estoy todavía seguro de si sea la sesión a la 1 o a las 3. De cualquier manera yo les envío información por Teams, ¿no? Un mensaje para ver si nos vamos a ver el viernes o no. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver si nos vemos el viernes. ¿Ok? Ok, profe, gracias. profe, gracias. Bueno, hasta luego. Buenos días. Tarde ya.